¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como en cada día martes a ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Polar Comunicaciones. En este martes en particular, ya que es un tema recurrente en nuestro espacio radial y televisivo, vamos a conversar con la profesora de Castellano y Comunicaciones, Lorena Bahamonde Valderas, actualmente jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica del Liceo Polivalente Sarah Brown. Vamos a hablar de educación, de lingüística y de tanto tema como tiempo no alcance en este espacio radial. Así que, amigos y amigas, acompáñenos en esta interesante conversación. Amigos y amigas, como habíamos indicado en la presentación del programa, nos encontramos con la profesora de castellano, y sí, castellano porque el título de la Universidad de Magallanes es así, Lorena Bahamonde Valderas. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí acompañándote el día de hoy. Bueno, habíamos conversado cuando estabas regresando recién el año pasado de Enseña Chile. Sí, podríamos buscar el antes y el después de esa grabación, ¿eh? Interesante. Así Aunque, es, conversamos, ¿no es cierto?, ahí algunos desafíos, cómo había sido la experiencia, sí. pero más allá de hablar solamente de un área, eh, hay una pregunta que quizás para muchos estudiantes podría servir, si alguno lo está escuchando en sus vacaciones. eh, ¿Por qué una persona en tercero o cuarto medio decide estudiar pedagogía? ¿Cuál fue tu caso? ¿O Mire, por qué? yo creo que eso se decide antes. Ya, Fue, ¿no es cierto?, una decisión muy, muy anticipada. Hoy día justamente estaba dentro de un curso pendiente que tenía, salían experiencias y decía que muchas veces, y gran parte de, ¿no es cierto?, los profesores elige la profesión ya desde muy niño. Y la verdad es que, ¿no es cierto?, esa es mi experiencia. Yo jugaba a ser profesora. Por lo tanto, ese juego después se fue transformando en, ¿no es cierto?, ahí una admiración profunda con los distintos profesores que me fueron acompañando a lo largo de mi vida, y ya en una enseñanza media y tomando la determinación de, ¿no es cierto?, estudiar pedagogía, que no fue, debo reconocer, no fue, ¿no es cierto?, la única opción que yo tomé cuando postulé a la universidad. Porque también está ese sí, mito, está ese mito que dicen que, ¿no es cierto?, los profesores generalmente solo les alcanzó el puntaje para ser profesores. En este caso no fue así, y gratamente, ¿no es cierto?, me he visto sorprendida con colegas que efectivamente eligen la carrera por vocación y no, como muy mal se dice, porque, ¿no es cierto?, es lo que nos quedaba. tengo la sospecha, por lo que he conocido también ya en estos años de docencia, que el profe o la profe que entra porque no sabía qué otra cosa estudiar o no le alcanzó puntaje, como que deserta rápidamente también del sistema, ¿no? Exacto, ¿sabes por qué? Porque acá también se necesitan una serie de condiciones que van más allá del simple gusto por la asignatura, porque generalmente, sobre todo en enseñanza media, uno ya ve el gusto por una asignatura en particular, pero tiene que ver con otras características que van desde el vínculo con, ¿no es cierto?, los estudiantes, las metodologías que uno tenga, ¿no es cierto?, para trabajar, y efectivamente la pasión que uno, ¿no es cierto?, le ponga al trabajo. Creo que esos elementos son ahí, ¿no es cierto?, los fundamentales. Por lo tanto, aquella persona que no entra seguro de estudiar y de querer ser profesor, efectivamente, ¿no es cierto?, deserta del sistema y va viendo por ahí otras áreas que efectivamente, ¿no es cierto?, le puedan interesar. Claro, siempre bueno, ¿no? Emprendimiento o los que entran al área de la asesoría, como que les gusta su especialidad, pero no el aula. Exacto, claro, porque yo puedo ser un especialista, pero la profesión va mucho más allá de Mm. eso, porque yo, por ejemplo, no sé, puedo tener perfectamente acá mi libro de literatura y no así saber y traspasar lo que, ¿no es cierto?, necesariamente se debe ver desde el área de la literatura, Mm. desde la comunicación y desde efectivamente las habilidades que yo tengo que enseñar en pos de lo que puede ser, ¿no es cierto?, una determinada asignatura, porque va mucho más allá de eso el querer, ¿no es cierto?, enseñar algo a formar a una persona de manera integral. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, hay harto que trabajar y efectivamente necesitamos gente que esté interesado en eso, más que, ¿no es cierto?, en un conocimiento aislado. ¿Crees que
la oferta académica que presenta tanto la Universidad de Magallanes como la Universidad Tecnológica, INACAP, y quizá también Santo Tomás, se queda corta en eso y pareciera que solamente los que nos gusta las áreas de las humanidades nos queda la educación, la psicopedagogía, la psicología, y no estas licenciaturas en letras, en historia, por mencionar algunas. Sí, la verdad es que todavía falta mucho. Sí tengo, ¿no es cierto?, claro que se ha ido avanzando en una oferta programática que no solamente tenga que ver con las áreas puntuales en las que, ¿no es cierto?, están las pedagogías. De hecho, también el área de humanidades ahora en la universidad ha incluido, ¿no es cierto?, por ahí otras, ha incluido posgrados, están también, ¿no es cierto?, los magísteres, por ahí están los diplomados que también, ¿no es cierto?, ha sacado últimamente, que permiten quizás abordar otras áreas, pero todavía nos falta mucho. De hecho, yo al principio uno ahí lo tenía en vista, era, ¿no es cierto?, filosofía, pero acá todavía no está. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, al debe algunas asignaturas que por supuesto también, ¿no es cierto?, son importantes. Claro, son varios profesores que se le habilitan para esas áreas, especialmente la filosofía, la formación valórica, la religión, por mencionar algunos, porque nuestra universidad también se queda corta en los espacios para esa asignatura, más allá del estudiante que, no sé, como mencionaba recién, le encanta la literatura y vea solamente la opción de ser profesor de castellano, o al que le guste la historia y quiera ser como profesor de historia. Exacto. Y muchas veces también vemos que los mismos estudiantes ahí también se van pasando los datos de, mira, esta carrera va como más allá, ¿no es cierto?, o incluso se ven otros convenios. Yo recuerdo ahí en mis tiempos haber estudiado y que, claro, teníamos otros compañeros que efectivamente sí tenían la posibilidad de seguir estudios quizás en la parte, por ejemplo, de lingüística, que era una de las ramas que tenía la carrera, o de lleno, ¿no es cierto?, en la parte de literatura, formarse como especialistas, no dejando de lado también lo que era la pedagogía. Y justo que la lingüística pasó a estar como en la palestra por ser la especialidad de la presidenta de la convención. Exacto. Ahí tenemos todo, ¿no es cierto?, un elemento importante de ir analizando. ¿Qué entendemos como, ¿no es cierto?, este idioma? ¿Qué entendemos por este lenguaje formal? O cómo incluso vemos lo que es la comunicación. Creo que desde ahí parte, ¿no es cierto?, un elemento que es súper importante. Los estándares que tenemos de comunicación y que además imponemos a los otros, dejando en este caso, ¿no es cierto?, estas comillas minorías de lado por instaurar lo que nosotros manifestamos como lo probable o lo preciso para entendernos en, ¿no es cierto?, esta comunidad que sabemos que, ¿no es cierto?, es cambiante, que el lenguaje además así lo es, y que por supuesto también nos tenemos que ir adaptando a ellos. Así es que de ahí, de hecho, las últimas clases que tuvimos con los estudiantes no alcanzamos a ver el tema de constituyente, pero sí, por ejemplo, el tema de los debates, el tema de cómo se plantean las ideas, de tal manera que ellos tengan ahí una suerte de abanico de posibilidades y que a partir de eso ellos también puedan sacar sus propias conclusiones. Hace una semana y media atrás escuchaba en un podcast que hacía referencia a el lenguaje como seducción, pensándolo en la política, pensándolo también en los espacios de la publicidad, por ejemplo. Y porque tenemos una frase como sentada, que dice que el lenguaje genera realidades, pero también el lenguaje genera coerciones, el lenguaje puede generar cambios de mirada por cómo se diga una cosa y no se diga de tal u otra forma. Exacto, y ahí también, ¿no es cierto?, viene a la palestra el elemento que es importante, no solo la palabra, sino el cómo yo también, ¿no es cierto?, lo digo, pensando que nuestro lenguaje no verbal es el que generalmente comunica más allá de lo que, ¿no es cierto?, la palabra en sí puede llegar a decir. Por lo tanto, no es cómo lo dijiste, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Efectivamente, hoy en día también, ¿no es cierto?, da para hablar. Teníamos la semana pasada también ahí algunos precandidatos presidenciables que muchas veces al otro día tenían que volver a decir, no, es que no era eso lo que yo quise decir, sino que era otra cosa. Entonces, ahí efectivamente también vemos cómo este lenguaje construye, pero también puede ir hacia otras realidades, dependiendo además, ¿no es cierto?, de la comprensión que yo tenga sobre lo que estoy escuchando o lo que estoy, ¿no es cierto?, leyendo.
Bueno, tú me conoces, sabes que soy bastante bueno para los refranes. Y hay uno que dice que el que se explica se complica. Eh, Exacto, sí, pues. Sí, Eso pasó ahí, claro, ¿no? exacto, sí, pues ahí cuando yo tengo que volver a explicar algo que dije, efectivamente, ¿no es cierto? Parto de la base que lógicamente tampoco era lo que yo primero quise decir, por lo tanto ahí en ese enredo, mejor yo creo desde mi perspectiva es asumir que se dijo. Oye, quiero hacerte una pregunta quizás complicada en la definición, pero justamente al principio decíamos, tu título dice profesora de castellano, Exacto. pero a nuestro idioma general se le menciona mucho como el español. Sí. Eh, ¿Crees que también ese cambio, decir en nuestro idioma el español y no el castellano, es esa imposición también del lenguaje? ¿Qué es lo correcto para poder nombrar al el idioma materno que tenemos la mayoría de nosotros? Claro, originalmente se le plantea como, ¿no es cierto?, castellano porque proviene desde Castilla, Ujú. ¿da? Por lo tanto, ahí también tenemos una nomenclatura que nosotros cuando veíamos el antiguo programa de lenguaje con nuestros estudiantes también nosotros analizaba, que efectivamente veía solamente una especie o una porción de la historia. ¿Por qué? Porque después, ¿no es cierto?, cuando vemos la instauración completa del idioma español, vemos los distintos matices. Yo le decía a nuestros estudiantes, además, el español que nos llega a nosotros tampoco es, ¿no es cierto?, este español original. Ya va desde, ¿no es cierto?, la pronunciación en sí. Nosotros ya perdimos, por ejemplo, esa Z maravillosa que tienen, ¿no es cierto?, los españoles, que nos gustaría tener, pero que efectivamente, ¿no es cierto?, no llega a nosotros, porque cuando vienen acá, ¿no es cierto?, a, entre comillas, conquistar, no vienen, ¿no es cierto?, aquellos letrados, sino que vienen los soldados, traen, ¿no es cierto?, ahí a personas que vengan como mano de obra, por lo tanto, ese español original tampoco es el que, ¿no es cierto?, nos llega acá. Entonces, efectivamente, vemos, ¿no es cierto?, como este idioma castellano en un principio pasa a ser ya un español incorporando los distintos matices. Por lo tanto, ahí también incluimos lo que es, ¿no es cierto?, nuestro continente latinoamericano y ahí también con los distintos matices. Nosotros acá tenemos un idioma común, pero si lo vemos incluso en nuestro mismo país, que ahí siempre hacíamos unas actividades bastante, ¿no es cierto?, interesantes, vemos que un mismo idioma en en distintas zonas, perdón, de nuestro país, se habla de una manera distinta, hay, ¿no es cierto?, palabras que significan cosas totalmente distintas y además ahí también podemos ver esos matices que yo creo que sin duda alguna en unos 10 o 15 años más, también, ¿no es cierto?, va a haber otro estudio con respecto a los nuevos extranjeros que están llegando y a cómo eso también va a cambiar lo que es el lenguaje, ¿da? Ahí partimos de una base importante. El lenguaje es, ¿no es cierto?, algo vivo. Por lo tanto, lo que hoy en día se ve como, ¿no es cierto?, esta normativa, en 10 o en 15 años más probablemente, ¿no es cierto?, ya no va a ser ni siquiera tema de debate. Claro, ahí te refieres, por ejemplo, al caso del lenguaje inclusivo, del llamado bien o mal lenguaje inclusivo, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí, de hecho, ¿no es cierto? Ahí la otra vez nosotros igual lo veíamos con los estudiantes. ¿Qué es lo que dice, ¿no es cierto?, esta RAE que vemos como institución que norma y que nos dice cómo hablar? Efectivamente, ellos también tienen una zona que es bastante interesante en la página web, donde van incluyendo aquellos términos que están en estudio. Y están en estudio no porque sean buenos o malos, sino que están en estudio porque están viendo qué población es la que efectivamente se está utilizando. Por lo tanto, ese elemento, ¿no es cierto?, es importante. En la medida en que, ¿no es cierto?, el lenguaje se hace masivo, en que aquellas palabras, ¿no es cierto?, que se utilizan van incluyéndose, por ejemplo, ahora último, todo lo que tiene que ver con tecnología, que ya están, ¿no es cierto?, dentro de lo que es nuestro uso, efectivamente ellos dicen, perfecto, acá se debe incluir. El tema, ¿no es cierto?, de este lenguaje inclusivo, ¿por qué todavía no se ve como una normativa o por qué todavía no se ve como elemento propio del lenguaje? Es porque todavía se utiliza en, ¿no es cierto?, zonas bastante aisladas de la población a nivel general. Pero como yo te decía ahora, probablemente esto en 10 años más no va a ser ni siquiera, ¿no es cierto?, tema de discusión. Piensa que hace, ¿no es cierto?, un par de años atrás, no tan lejano, el término usted, era, ¿no es cierto?, algo que se utilizaba, o sea, era impensado que los hijos trataran de tú a sus padres.
Y hoy en día eso ni siquiera entra en cuestionamiento. Tiene que ver más con un tema de cariño y además que, ¿no es cierto?, ya se deja de utilizar mayoritariamente. Comparto la reflexión, y qué bueno también cuando a quienes empiezan a meterse en estos debates, invitarle a revisar estas áreas, ¿no? Porque a veces bueno, hay un rechazo mayoritario hacia el anglicismo también, y son transformaciones que si empezamos a ver un poquito más para atrás, pasó con los términos de los pueblos originarios de América, que palabras pasaron a nuestro lenguaje, no solo del mapuzugún, sino que también del quechua y tantos otros más. Claro, entonces ese elemento es importante, el ver todo lo que tiene que ver con comunicación, el lenguaje, el ver el idioma como algo cambiante y como algo vivo, es un elemento, ¿no es cierto?, importante. De esa manera, además, vamos construyendo comunidad, porque imagínate que nos quedáramos estancados, que, ¿no es cierto?, a todos dijéramos que no, y todo se mantiene así, de manera efectiva, ¿no es cierto?, no nos podríamos comunicar de la manera en que nos gusta comunicarnos a nosotros. Ahora, el tema, por ejemplo, que quizás lo podríamos dejar de lado, el tema de esa abreviación exagerada, sobre todo con el uso también, ¿no es cierto?, de la tecnología, de aquellas palabras, sin duda alguna que también, ¿no es cierto?, es un elemento de análisis lingüístico que también se ha realizado y que se ve más que nada como, ¿no es cierto?, un imperativo de este día a día muy rápido, en el que, ¿no es cierto?, no tenemos ese tiempo, ese espacio y esa dedicación de tal manera de, ¿no es cierto?, escribir como corresponde. Pero sin duda alguna, ¿no es cierto?, el que nos demos ese tiempo también va a facilitar que las otras personas nos sigan entendiendo. Este idioma se le menciona como rico por la cantidad de palabras y difícil a la vez para otros hablantes poder traducirlo. Y justo durante el fin de semana encontraba una nota que hacía referencia a cómo ciertos segmentos etarios tienen manejo de cierta cantidad de palabras que se van reduciendo cada vez más. Además de la falta de la lectura, que quizás es una de las cosas que en algunos grupos, no en todos tampoco los jóvenes, que hay harto joven que lee, pero la falta de lectura, la falta de comunicación verbal con otros por la pandemia y otras situaciones, podrían ser las razones de esta reducción de palabras en el lenguaje cotidiano, o hay también simplemente desuso, desánimo o, digamos, latamente flojera de algunos sectores. Claro, mira, generalmente nosotros somos, ¿no es cierto?, una sociedad que va a lo cómodo. Por lo tanto, en esa comodidad, efectivamente, ¿no es cierto?, estamos utilizando términos, por ejemplo, la palabra cosa, que para nosotros nos sirve, ¿no es cierto?, para una infinidad de términos que podríamos estar conversando aquí otro día más, y que sin duda alguna facilita, ¿verdad? Pero como tú muy bien, ¿no es cierto?, mencionas, el que vayamos cada vez comunicándonos con menos palabras hace que perdamos, ¿no es cierto?, el sentido de la riqueza propia de lo que es, ¿no es cierto?, el lenguaje. Tiene que ver con lo que tú mencionas, el tema de la poca comunicación incluso que, ¿no es cierto?, tenemos hoy en día, el que muchas veces reemplacemos las palabras o los términos con, ¿no es cierto?, aquellos maravillosos emoticones que muchas veces sabemos que, ¿no es cierto?, ciertas caritas nos van a decir una frase completa. De hecho hay un juego, generalmente igual lo utilizamos, yo creo que tú igual más alguna vez en tu clase lo tienes que haber utilizado, que tiene que ver adivinar nombres de películas simplemente con, ¿no es cierto?, algunos emoticones, y por supuesto que eso funciona, pero también, ¿no es cierto?, ahí está el elemento de esta conversación tan cotidiana que podemos tener en la casa, que vaya más allá de un cómo te fue bien, y hasta ahí, ¿no es cierto?, llega la conversación, hasta, ¿no es cierto?, elementos mucho más profundos como el seguir fortaleciendo lo que es la comunicación oral, la comunicación escrita, con nuestros estudiantes y también, ¿no es cierto?, en cada uno de los hogares. Sabemos que la pandemia también, ¿no es cierto?, esto lo ha alejado un poco. Cada vez vemos, ¿no es cierto?, pantallitas, vemos las letras de nuestros estudiantes, falta, ¿no es cierto?, ese elemento de la comunicación, pero sin duda alguna el que podamos ir fortaleciendo los vínculos y los lazos va a hacer que efectivamente, ¿no es cierto?, vayamos construyendo una mejor comunicación y ahí, ¿no es cierto?, de inmediato ir construyendo un mejor lenguaje. Gabriela Mistral hacía, ¿no es cierto?, un ejercicio bien simpático. Ella día a día, porque ella también, ¿no es cierto?, decía que no se conocía todas las palabras, pero ella día a día, ¿no es cierto?, iba buscando alguna palabra en el diccionario del azar, y la palabra que buscaba
la aprendía y la llevaba al contexto. Por lo tanto, ese otro elemento es importante. Yo me puedo saber de memoria miles de palabras, pero si no las utilizo, ¿no es cierto?, en mi contexto, en el día a día, probablemente se me van a olvidar. Claro, y antes de ir a la pausa, hablando de la palabra, en tu experiencia como docente y en específico en el Liceo Sarah Brown, hemos visto en los últimos años, tanto por tu parte como por Lisette, la otra profesora de lenguaje, un aporte hacia este concurso que es el Magallanes en 100 palabras. Y me refiero a aporte porque la cantidad de trabajos porcentualmente al establecimiento es muy alto. Y también de buena calidad porque varios de ellos, tanto de funcionarios como de estudiantes, han terminado siendo publicados. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Por qué se engancha más fácil a través de esa línea? Quizás porque es un concurso, porque concursos literarios hay muchos, pero ¿por qué los chicos y las chicas entran a ese tipo de espacio y no a otros que tienen que ver con la creación y la literatura? Mira, quizás enganchan más con este Magallanes en 100 palabras porque lo sienten parte de su contexto, de su vida. Es el contar algo que tiene que ver con mi realidad. Quizás versus, ¿no es cierto?, otros concursos donde además la extensión también, ¿no es cierto?, juega ahí un papel fundamental, pero acá el poder contar algo que es propio, una vivencia tan sencilla como, ¿no es cierto?, el ir caminando desde el paradero hasta el liceo, hace que ellos se entusiasmen mucho más. Por lo tanto, yo creo que ahí es uno de los factores más importantes. Y lo otro justamente es también poder ir vinculando año a año lo que los demás compañeros han hecho. Nosotros el año pasado fueron alrededor de 460 cuentos los que se enviaron desde el establecimiento, incluyendo la jornada diurna y vespertina, exacto. Entonces se vincula con la asignatura, se vincula además a través de talleres, por lo tanto acá no es que, ¿no es cierto?, le decimos a los estudiantes hagan sus cuentos para el concurso, los tienen que entregar a fin de mes, no, sino que además también trabajamos, y acá agradecerle, ¿no es cierto?, a la Fundación Plagio que tiene ahí en su página web, en el Magallanes en 100 palabras, tienen además material muy, muy rico que permite a cada uno de los docentes ir trabajando lo que es, ¿no es cierto?, la lectura, y trabajándolo desde, ¿no es cierto?, distintos tonos, desde elementos que ellos se pueden imaginar, desde elementos que ellos pueden primero dibujar y quizás a partir de eso transformar en lo que es, ¿no es cierto?, ya después un cuento posterior. Así es que hemos tenido, sí, gratamente en estos últimos años la participación de los estudiantes, el que, ¿no es cierto?, hayan quedado seleccionados. De hecho, en la última versión quedaron seleccionados también cuentos de, ¿no es cierto?, un funcionario y también de estudiantes que ahora ya son exalumnos, pero que el año pasado estaban tanto en diurno como también en jornada vespertina. Entonces, la invitación para que usted también pueda acceder a estos textos que está online, como también, aunque lo que nos gusta el formato físico lo anhelamos, sí, y lo esperamos. Y el liceo está entregándole a la comunidad educativa, así que tanto estudiantes como apoderados del Liceo Sarah Brown, contactarse internamente en la página de Facebook del liceo, está ahí el dato para pedir textos. Y ¿Han habido ya peticiones de algunos funcionarios, de algunos estudiantes durante estas vacaciones para pedir libros, o tú crees que van a esperar a agosto a volver? Ya se le han entregado la semana pasada a algunos docentes y también, ¿no es cierto?, algunos estudiantes que se han contactado ahí, ¿no es cierto?, al correo UTP, así es que sí ha tenido, ¿no es cierto?, efecto lo que ha sido las redes sociales, este llamado a que también, ¿no es cierto?, en estas vacaciones, donde sabemos que entre comillas son vacaciones porque debemos seguir a resguardo en nuestros hogares, podamos disfrutar de aquellos cuentos que quedaron seleccionados dentro, ¿no es cierto?, de estos 100 mejores relatos. Así es que ahí también me sumo a tu llamado a que puedan, ¿no es cierto?, contactarnos a través de Facebook para que podamos hacer entrega de estos textos y así vibrar con aquellos relatos de lo que tiene que ver con la región en Magallanes en general. Lorena, y también amigos y amigas que nos están siguiendo a través de Polar Comunicaciones en este ¿Tú qué opinas? Hoy martes 20 de julio. Les queremos invitar a una pausa comercial y al regreso seguiremos conversando sobre otros temas que Lorena nos puede ir comentando su experiencia. Así que vamos a una pausa y regresamos. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.